Hola, yo soy Leila y estoy aquí una vez más para compartir nuestro estudio sobre esta materia, eclesiología, y para eso vamos a estar ya entrando a nuestro screen, sin antes hacer una hermosa oración. Señor, te agradecemos por esta oportunidad de poder estar, papá, conectados en tu presencia, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar transmitiendo, Señor, el conocimiento de tu palabra, de las cosas del reino. Que esta grabación, Señor, que esta clase, que esta instrucción pueda llegar a muchos y pueda ser de provecho para tus siervos en la obra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es así como iniciamos nuestra materia de hoy, nuestra clase de hoy. La materia ya la iniciamos la clase pasada, y como les prometí, venimos hoy para continuar eclesiología en esta parte que va a hablar de esta definición sobre la iglesia. Qué importante que podamos entender quiénes somos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra función en esta sociedad. Entonces, ITBABI, Instituto Teológico de la Iglesia Bautista Valle de Bendición, aquí en Argentina, por eso lo estamos ministrando en castellano, para nuestras iglesias de aquí de Argentina, y las que vengan futuramente en habla española. Valle de Bendición, ministerio que nació en el nordeste brasilero, y cuyo fundador es nuestro querido pastor Daxon Lira, que lo tenemos aquí en nuestro cuadrito ahí arriba, nuestro pastor fundador, nuestra pastora presidente aquí acompañándonos, y nuestro pastor vicepresidente, Leonardo Araujo, Darcy Lira, y nuestro querido pastor Daxon Lira. Aquí estamos, gracias a Dios, dando pasos en el reino del Señor para organizarnos como iglesia, y por eso estamos también ocupándonos de instruir a nuestros guerreros, de que poder estar capacitándolos, y en este caso a través de este seminario teológico con la materia de eclesiología. Vamos a avanzar para entender lo que es la eclesiología. Es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o entidad orgánica, y a la comprensión de lo que iglesia significa, su papel en la salvación y su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino, ahí donde entra en la parte escatológica, y su liderazgo. Es por lo tanto el estudio de la iglesia como algo en sí mismo y del autoconocimiento de la misión y papel de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, mi oración es que esta materia pueda ampliarte el panorama acerca de quiénes somos como iglesia, de qué es lo que significa desde el concepto de la palabra hasta su funcionalidad en esta sociedad, y la misión que Dios nos ha dado en este mundo. Iglesia, entonces, desde su significado, es un nombre femenino, un conjunto de personas que profesan la religión cristiana, y como segunda opción, parte de este conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina, o la persona que la ha organizado o dirigido doctrinalmente. Iglesia católica, por ejemplo, como muchos la conocemos, la Iglesia Universal, la Iglesia de Dios, tantas opciones que tenemos para poder leer, la Iglesia Ortodoxa, hay muchos ejemplos. Yo puse ahí el significado y el ejemplo que da Wikipedia, porque me gusta que podamos estar viendo varios significados. Acá habla del conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Se denomina la iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe. Ahí me gusta un poquito más, tiene un poquito más que ver con lo que Jesús decía, que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. Esto lo define Religión y Espiritualidad, que es una página que vos podés encontrar en internet. Y hablando del origen de la palabra, habla de la palabra iglesia, que proviene de la voz griega ecclesia, transliterado como eclesia, vía el del latín ecclesia,
Y qué importante es que vos y yo podamos conocer los orígenes de la palabra para ir entendiendo cómo fue que llegó al concepto que hoy manejamos, o que nos gustaría que vos puedas recibir de parte de Dios. Dios la define a su forma. Recién vimos los conceptos de los que el mundo nos habla un poquito, y ahora vamos a entrar en el ámbito bíblico, las dos vertientes fundamentales de este sustantivo que posee como herencia en la Biblia. En el ámbito del mundo europeo occidental, helenístico, no cristiano, denotaba una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública, generalmente en el llamado de un mensajero oficial o heraldo, para asuntos usualmente de orden político, y se extiende de esta manera en pasajes bíblicos como el de Hechos de los Apóstoles, que así decía, y otros gritaban otra cosa porque la iglesia estaba confusa, y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Escuchan a la convocatoria, corren a reunirse, pero no entendían ni por qué. Muchos de nosotros nos pasa eso a veces, ¿no? Esto está en Hechos 19:32. Y la segunda es en la Septuaginta, que es la traducción del griego del Tanaj. Se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea kahal, como está ahí, o jajal, que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios, como por ejemplo en los Salmos, donde dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la cajada. Te alabaré. Salmos 22, ese es el ejemplo de las definiciones que encontramos en la Biblia. Y yo quiero que prestemos atención a lo más importante y más claro de las cosas que Jesús dijo al respecto de la iglesia. Dice así: iglesia en algunos pasajes del Nuevo Testamento podría combinar ambas ideas, como vimos, la griega y la hebrea, o solo una de ellas, depende del pasaje, depende de la expresión, dando por eso profundo y complejo significado a las palabras de Jesús de Nazaret a Simón Pedro, por ejemplo, recogidas en el Evangelio según Mateo, o San Mateo: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi cajal, pueblo de Dios o iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso está en Mateos 16:18. Y en el Nuevo Testamento, hablábamos de este episodio. Yo quería parar para que vos puedas hablar aquí. Vamos a hacerlo en vivo esto, para que podamos, ya que está por un error mío repetido 2 veces, algo que no puse, mira, lo voy a poner ahora, para que te quede guardado. Así define iglesia el Señor Jesús, que lo vamos a ver en el último slide, en ese mismo. Iglesia es, según su mismo creador, su cuerpo, su novia. Amén. Son las definiciones más fuertes y más profundas y más significativas que el mismo Jesús le da a su iglesia. Su cuerpo y su novia. Su cuerpo haciendo referencia a esa conexión con él, y su novia haciendo referencia a esa iglesia que él viene a buscar para reinar juntos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él dice que reinará por siempre, que reina y reina para siempre, y dice que viene a buscar a su novia, dice claramente en su palabra, para reinar junto con él. Qué maravillosa promesa que nosotros no podemos perdernos de vivir. Así que, pasando a lo que es el cuerpo de Cristo, la frase el cuerpo de Cristo es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Todos aquellos que son verdaderamente salvos, en Romanos 12:5, a la iglesia se la llama un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios 10:17, un cuerpo. En 1 Corintios 12:27 y Efesios 4:12, el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:3, el cuerpo.
La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo en Efesios 5:23 y Colosenses 1:24. Y Él se hizo ejemplo en todo tiempo para que podamos entender cuál era el papel de la iglesia y cómo debía ejecutarlo. Él se despoja de su gloria, toma un cuerpo humano semejante al nuestro, y después dice que la iglesia es su cuerpo. Amén. Él viaja en esa transformación para tomar nuestro lugar de maldición en esta tierra, cumple su propósito, muestra claramente que como un ser humano podíamos obedecer a papá, pero que nos deja bien claro que sin su ayuda, sin su compañía, sin su dirección, sin su orientación, no podría ser posible que nos mantengamos en sus propósitos y que podamos ejecutarlos. Por eso dice que la iglesia es su cuerpo. La iglesia de Cristo no son templos aislados, no son gente haciendo su propia voluntad, es gente que está conectada en el cuerpo con los hermanos, cada uno ocupando su lugar como miembros de ese cuerpo, y todo el conjunto conectado con la cabeza que es Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Y así es como dice claramente que Él simplemente somos uno en Él y Él uno en nosotros, así como Él fue uno con el Padre. ¿Cómo? En este camino de obediencia. Y Él se hizo ejemplo, dice, cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico preparado para Él. Hebreos 10:5, Filipenses 2:7 registran esta verdad, y a través de su cuerpo físico Jesús demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Romanos 5:2, 5:8 habla de este sacrificio y te deja bien claro de ese significado. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quienes Él ha redimido. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios clara, tangible y valientemente. De esta manera la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. Es muy importante que nosotros entendamos entonces que iglesia, el concepto más grande que tiene que quedar marcado en nuestra vida sobre iglesia es lo que Jesús dice. Nosotros vamos a ir al Google como yo pude ir, vamos a ir a los diccionarios, vamos a ir a las enciclopedias como la Wiki y otras que vos puedas tener, y vas a encontrar varios significados al respecto de iglesia. Inclusive en los conceptos del mundo engloban a todos los templos, si no la mayoría, donde se albergan fieles de diversas religiones, declarándolas o llamándolas de iglesia, porque muchos lo asemejan con la institución física, con el lugar, con el templo propiamente dicho. Vimos en uno de los ejemplos que hablaba al respecto de esto y decía claramente que también era la iglesia el lugar físico donde se reúne. Nosotros como cristianos lo declaramos eso, pero la realidad es que necesitamos entender que la iglesia es lo que Jesús define. La iglesia somos vos y yo conectados siendo cuerpo, que juntos estamos conectados a Cristo siendo parte de Él. Uno en Cristo y Cristo uno en nosotros, con el Padre, en esa comunión fraternal con su Espíritu. Es tan importante que nosotros podamos entender el significado y la profundidad de esto que Jesús nos dice cuando nos llama no solamente su cuerpo, sino iglesia. La necesidad que tenemos de entender que Él no nos hizo para ser llaneros solitarios como muchos andan sueltos por el mundo, solos, sin una cobertura espiritual, sin una iglesia, sin un cuerpo de Cristo que los esté acompañando, cubriendo, que los esté orientando, diciendo que solamente escuchan la voz de Dios y que Dios los mandó. Hay excepciones y Dios se encarga de eso, pero hay algo que nosotros tenemos que saber,
y es que Él ya dejó su palabra revelada, y nosotros tenemos que entender que aún los profetas de la antigüedad, ojo, no andaban solos, iban con sus discípulos, iban con sus, estos que estaban enseñándoles, que eran sus discípulos, iban, siempre ellos tenían a alguien a su servicio, a quienes instruían para ir asumiendo ese ministerio profético. Tenemos que entender que más que nunca, a partir de la venida de Jesús, Él establece su cuerpo, establece la asamblea, establece la importancia, dándole esa magnitud, hablando y dejando ese concepto, ahora esa amplitud de ese concepto, hablando de que somos su cuerpo, de que somos su novia, de que Él va a venir a buscar a su iglesia. No habló en ningún momento de templos aislados, no habló de llaneros solitarios, Él habló de su cuerpo. Nos mandó a realizar misiones específicas en esta tierra hasta que Él volviera, de estar atentos a escuchar su voz, de estar atentos a llenarnos de su presencia, de estar corriendo a su encuentro todo el tiempo, de estar entendiendo, buscando crecer en gracia y en conocimiento, y no conformarnos con menos de ese constante crecimiento. Nuestro pastor fundador siempre decía que el buen entendido llega al punto de captar, de que le caiga la ficha, declarando que entiende que es un eterno aprendiz. No hay nada que nosotros podamos entender en lo absoluto. En cada etapa de nuestra vida necesitamos seguir avanzando y pedirle a Dios: Señor, hasta ahora yo aprendí estas cosas, si hay algo que haya aprendido mal, enséñame, desconstruí el concepto que yo armé en mi mente. Señor, enséñame las cosas como vos querés que las entienda. Señor, dame el entendimiento de los cielos. Señor, dame un corazón moldable, papá, para que tu espíritu pueda moldarme en cada etapa de mi vida. No permitas que me la crea, Señor, no permitas que establezca un tope, un límite. Señor, mi límite es el cielo, mi límite sos vos. Señor, mostrame hacia dónde tengo que avanzar, que tu vida de oración sea constante al punto de que puedas entender no solamente tu papel en la iglesia, sino tu papel hoy en la iglesia, para que mañana, cuando ese papel se haya cumplido, cuando esa misión se haya cumplido, vos puedas entender cuál es el próximo paso y hacia dónde Dios te quiere llevar. Es muy importante que estemos conectados con el cuerpo de Cristo como iglesia, y que estemos conectados con su cabeza, que es nuestro Señor y Salvador, aquel que dio la vida por nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida. Por eso iglesia es un organismo vivo, tiene unas funciones en esta tierra, y principalmente es bien representarlo a Él como es digno, como es merecedor, haciendo lo que Él hizo, imitando sus pasos, yendo en su nombre, expulsando demonios en su nombre, sanando a los enfermos, extendiendo la mano al necesitado. Señor, cumpliendo esa función que Él estableció. No formamos la iglesia para autoenriquecernos, para crecer como empresas, para estar haciendo shows, gospels. Una iglesia bien sucedida no se define por la inmensidad de su templo o por la cantidad de congregados, no se define por sus ingresos mensuales, no se define por lo material. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, recibí algunas críticas, pasando por tribulaciones, pasando por diferentes bombardeos del enemigo, y en medio de esos bombardeos, ver las personas que no conseguían permanecer firme, ver esa gente por la cual vos te habías donado y habías invertido durante un determinado tiempo, de repente no sostener las batallas y dejar de congregar, y encima los que se suponía que tenían que apoyarte o por lo menos manifestarte ese apoyo en oración, lanzar palabras contrarias y declarar cosas como, por ejemplo, que uno no es sacerdote de Dios porque la iglesia se vacía, porque no nos ve prosperar. Y una de las cosas que más me impactó
fue escuchar de líderes que llevaban años de trayectoria de servir, ¿no? No sé hoy si estaban sirviendo a Dios, pero de llegar a decir que no se veían los frutos, ¿no? Los frutos. Entonces yo me voy con esa, sin saber contestar, ¿no? A esa expresión, me voy a casa triste, en oración, preguntándole al Señor, papá, tantos años de servicio, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta dedicación, tanta renuncia, tanta entrega para que alguien que tiene el doble de mi experiencia o de mi trayectoria me diga algo como eso. Es muy duro. Señor, no me conformo. ¿Por qué no tengo frutos? ¿Por qué la lectura que hacen es que no tengo frutos, papá? Y el Señor con mucho amor, con mucho cariño, consolando mi corazón, me trae a la memoria los frutos que Él nos pide que tengamos, los frutos que Él nos orienta a buscar alcanzar, que son los frutos del Espíritu. Te invito a que busques, que investigues en el Nuevo Testamento acerca de los frutos del Espíritu en las cartas de Pablo, las vas a encontrar. Son los frutos del Espíritu los que definen a una iglesia como iglesia de Dios. No son los frutos de la carne, no son los frutos materiales, son los frutos del Espíritu. Si nosotros somos un organismo viviente y recibimos vida del único y verdadero Dios, el único y verdadero Salvador, el Todopoderoso, el dador de la vida, quien nos vivifica en su presencia, no podemos jamás buscar en primer lugar los frutos materiales. Si los frutos materiales vienen, que vengan como consecuencia de lo que dice la palabra, de buscar primero las cosas del reino. Vos y yo somos la iglesia de Cristo, somos embajadores del reino, representantes del Todopoderoso en esta tierra. Nuestra misión no es enriquecernos, es ir por todo el mundo anunciando las buenas noticias de salvación. Buscá en oración, pedile al Padre recursos, buscá que te dé estrategias de guerra para cada lugar que te toca predicar, pero no desees que el primer anhelo de tu corazón no sean las cosas materiales, que vos puedas aprender a depender de ese Dios todopoderoso que es el dueño del oro y la plata y que nunca te va a abandonar, nunca te va a fallar. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia es aquella que hace las cosas que Jesús hizo, es la que imita sus pasos, es la que sigue en primer lugar, la que busca alcanzar las cosas del reino primero. Entonces, iglesia es aquella que manifiesta la gloria de Dios, es la que está llena del amor de Dios, es la que es conocida por anunciar la verdadera palabra, que es la palabra de Dios, es aquella que impacta su barrio, su manzana, su ciudad, aquella que es conocida por el realizar de lo sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro para que vos y yo podamos ser la iglesia de Cristo, la que Él soñó, la que Él proyectó, la que Él vino a enseñarnos a ser. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo y que puedas ser, a donde quiera que vayas, la iglesia de Cristo en esta tierra. Así terminamos nuestra clase sobre eclesiología, la segunda parte, estuvimos hablando sobre administración eclesiástica, que es esto de administrar las cosas del reino, y la próxima clase vamos a estar avanzando en eclesiología para que puedas entender cuál es su funcionalidad, cómo debería funcionar una iglesia en el lugar donde le tocó servir. Que Dios te bendiga y te guarde y puedas continuar marchando en su nombre, resplandeciendo su luz sobre tu semblante. En el nombre de Jesús, amén.